Hola, hola, ¿Cómo Guillermo, está? Sí, con él mismo. qué gusto. Perdóname que yo te dije que faltando 5, pero estoy en casa de mi hija y estábamos acabando de almorzar y los nietos estaban acabando de dándoles tiempo para que acabaran de almorzar. Ah, ok, ok. No, ningún Qué problema. gusto de, Ningún qué problema. gusto de conocerte y de poder estar hablando contigo. Bueno, no, muchas gracias a usted para que esto es lo que va del doblaje. Yo sé que es amplio del doblaje, y esto es lo que queríamos también practicar, ya que no México hace doblaje, sino hay otros países que hacen doblaje y también de habla internacional. Entonces, por Sí, eso hay una cosa bien esencial en lo que queremos hablar sobre esto. Usted, como sabe, es de Colombia. sí. Entonces, todos me dicen, pero entonces no, México no es el único país que... No, hay muchos países: Argentina, Argentina, Chile, Venezuela. Colombia, Venezuela. Entonces yo quería preguntar, para que empecemos a indagar en lo que es el doblaje, quería preguntar cuáles fueron los inicios suyos en el doblaje, cómo apareció en su vida. Bueno, el doblaje apareció en mi vida hace aproximadamente 35 años, de 35 a 40 años. Que porque yo una vez me enteré de un sitio donde necesitaban voces y, Ah, y que necesitaban actores y que tuvieran voces juveniles. Entonces yo fui, hice el casting y efectivamente me escogieron para un personaje en una película que se llamaba Los Diamantes del Presidente, y quien dirigía esa película en el doblaje era Pepe Sánchez, un gran director colombiano, director de televisión, que en ese entonces, pues, RTI, que era la empresa que estaba haciendo el doblaje, era una división de RTI, que se llamaba Dinavisión. Dinavisión era una empresa de doblaje que pertenecía a RTI, que es una gran productora que realizó, porque ya desapareció en Colombia, la quebraron chuta, en que- los malos manejos, pero realizó con Telemundo muchas producciones como El Zorro, como La Tormenta, muchísimas grandes producciones a nivel internacional. Yo comencé con Pepe Sánchez en esa película, Los Diamantes del Presidente, con quien compartí escena con grandes actores y locutores. Con el protagonista era un locutor que se llamaba Efraín Camargo Ruiz, era en ese momento el presentador de televisión estrella de la franja de la noche, que era que tenía más audiencia en ese momento. Entonces, él fue mi compañero de escena, él era el director, el protagonista, y bueno, también hubo todos los que intervenían en esa película, eran grandes estrellas, grandes actores. En ese momento, pues yo hasta ahora estaba comenzando realmente en la televisión, pero esos fueron mis mm, inicios. Luego de eso, pasó mucho tiempo en el que ya entré a hacer radio con una empresa de radio que es muy famosa, todavía existe en Colombia, que se llama Radio Todelar. Aquí hay mm. siempre ha habido dos grandes empresas de radio, que ha sido Caracol, RCN y Todelar 3. En este momento Bueno. sigue existiendo Todelar, y en ese entonces yo eh, estaba en Todelar, pero antes de estar en Todelar, yo estuve haciendo libretos y dirigiendo un espacio que me habían dado en alquiler en una emisora que era particular, era una emisora privada, cristiana, evangélica. Entonces, mi mamá, con la casa somos cristianos evangélicos, mi mamá un día me dijo: amigo, ¿por qué no escucha la emisora Nuevo Continente a las 8 de la noche, que están pasando unas radionovelas muy bonitas? Entonces yo la escuché y yo pensé, para mis adentros, sin ser prepotente, pero yo pensé, la gente que está haciendo estas radionovelas no tiene escuela,
la escuela que yo sí tenía de teatro y ya había hecho algo de televisión. Entonces yo me contacté con ellos y comencé con Aldemar Martínez, que era el que dirigía esos programas. Que yo me contacté con él y me dijeron, me dieron espacio para comenzar a trabajar con ellos como actor. Y al cabo de unos 6 meses de estar ahí, el director de la emisora, el gerente, me llamó y me dijo que si yo quería ese espacio, porque Aldemar ya se iba de la emisora. Entonces yo tomé ese espacio, comencé a escribir mis propios proyectos de radio, a comercializarlos, a conseguir los patrocinios, las empresas que apoyaran pues las pautas y a contratar los actores, todo el proceso lo hacía yo y la que fue mi esposa después, Carmen Marina Torres, una gran actriz que ya falleció en 2015, me dijo un día, después de haber trabajado conmigo en los proyectos, me dijo, ¿por qué ya usted está dirigiendo ahí en Nuevo Continente? ¿Por qué no va a Todelar y trabaja con los grandes de la radio de toda la vida? Entonces, a mí me pareció muy osado. Yo le dije, no, ellos son grandes, llevan toda una vida y yo realmente no he hecho radio profesionalmente. Digo, y lo que está haciendo no es profesional. Eso me parece que no lo hace cualquiera. Entonces me puse a pensar y me presionó tanto que yo me fui a Todelar, me hicieron una prueba y efectivamente ahí comencé a hacer radionovelas por un buen espacio, como unos 5 años. Luego de ese tiempo, ya me fui para hacer doblaje con Gustavo Nieto Roa, quien es un gran productor y director de películas acá en Colombia de toda la vida, un gran pionero del cine, que todavía sigue existiendo Centauro Comunicaciones. Me fui para allá y allá comencé a hacer ya, hasta ahora, el trabajo del doblaje sin interrupciones. Ahí en esa empresa fue que hice la serie de Samurai X, donde hice el personaje de Sanosuke. Eso quería preguntarle, justo de esa transición, de que teatro siempre se confabula con el doblaje. Más que, yo siempre digo que el doblaje siempre está como tomado de la mano con el teatro, más que confabulación, como fusión. Pero tengo entendido que sí, o eso depende. Eso es muy relativo. Lo que sucede es que cuando uno está en la etapa del teatro, que generalmente es la etapa inicial de un actor, aunque a muchos se les da al revés todo. Resulta que no son actores ni nada, y hay un familiar o un amigo trabajando en una película, en cine, y faltó un actor o necesitan a alguien que haga un papel, un personaje, y lo recomiendan y comienzan por cine, luego hacen televisión, luego hacen radio, y por último hacen doblaje y ya finalmente hacen teatro. Como complemento de todo el proyecto actoral. Pero es muy relativo, cada cual va por un camino distinto. Lo que pasa es que inicialmente el teatro es como la entrada del actor. Porque en teatro pues solamente hay que pagar, el que tenga plata paga su curso, sus talleres de teatro y así se comienza. En cambio por televisión y cine es mucho más complejo, sobre todo en este momento, no es tan fácil llegar de una vez a la televisión, pero hay sus excepciones. Entonces pienso que de pronto es por lo que es como el pie de entrada del actor, el teatro, y entonces él comienza, ya estando en teatro, de pronto conoce gente que ya está haciendo doblaje, o comienza a ver algo que no sea tan complejo, tan difícil para entrar como en la televisión y el cine, y entonces ya sigue el doblaje, como un complemento de trabajo de voz. Esto es como una especie de dominó en ese sentido, porque puedes llegar del teatro, es una especie de dominó en sí. Es muy relativo, pero te cuento como es aquí en Colombia, porque realmente para entrar a la televisión no es tan fácil. Inclusive uno que ya llevo 40 años en la televisión, acceder a un casting, a un personaje, y ya cuando acceder a un casting ya es difícil en este momento.
Y eso que teniendo manager, representante. Por la cantidad de gente y los pocos proyectos en los que hay para desarrollarse en la televisión. Y del cine ni hablemos porque prácticamente aquí en Colombia eso no es una industria, sino es más bien como una utopía hacer cine, aunque hay gente que últimamente hay más gente y el Estado está patrocinando más proyectos. Entonces de pronto por eso se da un poquitico más ahora los proyectos de cine, pero pues hablando de televisión entonces es más fácil poder ingresar a teatro, como te decía. Entonces las limitaciones económicas, porque cuando alguien se decide por una actuación una carrera de actuación, tiene que estar trabajando en alguna cosa para patrocinarse el pago del trabajo, del estudio en el teatro. Pero es como lo más inmediato. Entonces aquí de pronto por las condiciones económicas y sociales, la gente como que, pues la pregunta que tú me hacías, que de pronto saltan del teatro al doblaje, es de pronto más por eso. Porque la gente, es lo más inmediato es el teatro. Y después del teatro, ya lo más cercano es el doblaje, porque también hay que pagar un taller en este momento para que poder acceder a hacer doblaje, hay que pagar un taller que cuesta promedio de 700.000 pesos a 1.000.000. Un taller que puede durar más o menos un mes a mes y medio, con una intensidad de 2 horas diarias. Entonces, es como lo más inmediato, porque tú puedes pagar, o que alguien te pague de la familia o un amigo, te regale eso, o tú lo pagas con tu sueldo. Eso es como lo más fácil, viablemente, que se puede hacer. Porque para la televisión, pues no se puede pagar para que lo metan a uno. En cambio, pues tú puedes pagar y puedes estar ahí en el doblaje, puedes estar ahí en teatro. Son como los 2 primeros escalones que tú puedes acceder, pero pagando. De hecho lo que más me sorprendió es, como decimos, el doblaje. Todos pensamos que era el mito, que son mexicanos los que hicieron el doblaje de Samurai X, y no. Entonces, cuando vimos este proceso, porque nosotros nos sorprendimos, sobre todo en Latinoamérica, de este doblaje, lo que es de Samurai X, nos sorprendió a todos porque no es de México y no es en ese tiempo también era de Venezuela, que eran las 2 marcas más potentes en ese entonces. Ahora está ahora está más distribuido, más elaborado. Entonces, de hecho, yo quería preguntarte sobre ¿qué piensas tú de esto de la nueva generación del doblaje ahora que se está viendo con estas tecnologías nuevas? Porque aparte de eso, nosotros, yo sé que los más antiguos usaban el atril y se acompañaban, es decir, un grupo entraba al atril para hacer el doblaje. Sí. Bueno, sí, es cierto. Sin embargo, antes de comenzar a hablar con respecto al tema que tocaste, es obligatorio para mí en este momento referirme a un personaje fundamental para que todo este proceso de que nos conocieran en el exterior se diera. Y estoy hablando de Wolfgang Galindo, un hermano del alma, un gran actor, maravilloso actor, compañero, desde hace más o menos unos 25 años, que falleció hace yo creo que menos de un mes, por el COVID, infortunadamente. Muy joven, de 45 años, Wolfgang Galindo fue la persona que se tomó el tiempo, el cariño, el afecto, la dedicación, la inteligencia para poder crear una plataforma y unas páginas para que así la gente en el exterior nos conociera y supiera quiénes. Esas voces que no teníamos rostro, que la gente no sabía, las escuchaba y de pronto las quería, las amaba, las admiraba, pero no sabía quién interpretaba a esos personajes. Entonces Wolfgang fue el que creó las páginas en donde nos puso nombre a cada uno, donde ponía el récord de trabajo no solamente en el doblaje, sino en el teatro, en la televisión y en el cine, en todas las expresiones del arte. Entonces la gente comenzó a conocernos fue a través de esa página que creó Wolfgang Galindo. Y esos videos, y esa cantidad de horas
de trabajo, de noches de trasnocho, de desvelo, porque fueron muchos años que él dedicó a hacernos conocidos. Entonces, gracias a él, es que usted y yo podemos estar hablando. Primero que todo, gracias a Dios, lógicamente, que es el que nos presta la vida y el que nos abre las puertas. Pero Dios utilizó a Wolfgang Galindo para que nosotros, hoy en día, pudiéramos usted y yo estar hablando, y todos ustedes, amigos, los que están, hola, buenas tardes. Perdona lo despistado, pero comenzamos como así de una vez. Entonces, les presento disculpas a todos los amigos que están en audiencia, viéndonos por Instagram en vivo. No, tranquilo. Un saludo muy, muy cariñoso y muy afectivo, y muy agradecido con Guillermo. Por supuesto. Sí, hay una cosa que es esencial, de ahí vamos a ver los comentarios, mis chiquillos, así que tranquilo. Sí. Hay una cosa que es esencial. Bueno, el doblaje de Sanosuke, por decirlo así, para mí es, aparte de Rurouni Kenshin, es un personaje que puede ser el antagonista, pero también el principal, porque siempre está ayudando a los demás. Es decir, Kenshi, voy contigo en las peleas, Kenshi, voy contigo en esto, Kenshi, voy contigo. Aunque esté herido, hecho polvo, él va. Entonces hay una cosa que es bien esencial, que en estas de las escenas cuando dicen el nombre de la técnica en japonés, yo sé que tuvieron muchas complicaciones con eso. Ah, sí, bueno. Entonces, ahora sí, ya que hice la mención obligatoria por afecto y agradecimiento y cariño con Wolfgang Galindo por haber hecho todo el trabajo que hizo, aparte, quiero mencionar también que es el creador de la empresa Talento Colombia, que también está haciendo doblaje aquí en Bogotá. Porque inicialmente fue Centauro, bueno, como te dije, Dinavisión, que no continuó con esa labor, trabajo del doblaje, pero después sí ya lo retomó Gustavo Nieto Roa, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Seguimos trabajando en Centauro Comunicaciones, luego Provideo S.A., que también seguimos haciendo mucho trabajo, y después fue BC Medios. City TV algún tiempo, con ellos hicimos algunos títulos, pero no hubo continuidad. Y ahora, la cuarta empresa, pues sólida, es la de Wolfgang Galindo, que está en Colombia. En este momento está su mami, doña Julieta, su padre, don Dagoberto, y su hermana, Alejandra, enfrente de la empresa, y lógicamente el resto de la familia. Un saludo para ellos. Destaco toda esa labor tan impresionante que están haciendo ellos, retomando las labores que llevaba Wolfgang Galindo. Pero con respecto a lo que tú me decías del doblaje, en los inicios, efectivamente, del doblaje, todos estábamos, lo mismo que en la radio, estábamos todos en un atril, alrededor de un atril o frente a un atril. ¿Cuántas personas? Las que hubiera necesidad en cada escena. A veces estábamos 5, 6, 7, 8 o 10 personas, porque todos teníamos que interactuar alrededor de un libreto solamente. Entonces todos tenemos que entrar y salir de atril para poder interpretar, ver el personaje, leerlo, interpretarlo, y entonces la entrada y la salida tenían que ser muy ágil. Ya los que habíamos hecho radio, ya teníamos ese terreno ganado, y ya sabíamos cómo entrábamos y salíamos sin crear conflicto, sin hacer bulla, sin empujar a nadie. Entonces teníamos la agilidad de entrar y salir de un grupo de personas y estar en primer plano y poder ver el libreto rápido, sin necesidad de que al entrar hiciera ruido o tuviera que buscar qué hacía, en qué página iba y en qué parte del libreto iba para entrar a su personaje. Entonces, esa agilidad la tomamos durante años en la radio. Ya cuando estuvimos en el doblaje, pusimos no solamente esa habilidad, sino otras tantas, todos los recursos que hemos aprendido de hacer radio, de manejar la voz, el sentimiento y todo lo demás, la dicción, la vocalización, el sentimiento, el paso de hojas, también el tomar una hoja y pasarla sin hacer ruido, toda esta cantidad de aspectos que había que tener un buen manejo, ya los teníamos ganados. Entonces, no era fácil hacer esto que te estoy diciendo, porque era difícil en un grupo de gente tan grande, con tantas situaciones que sortear.
Pero lo hicimos, gracias a Dios. Después de un tiempo, ya comenzamos a trabajar, cada uno, un actor, le comenzaron a determinar un horario, por ejemplo, un horario de 7 de la mañana a 9, de acuerdo a lo que tuviera, a la cantidad de textos que tuviera que interpretar. Entonces ese actor le dedicaban un tiempo. Entonces ese estudio estaba con determinado actor o está con determinado actor ese tiempo. Pero antes nos veíamos todos los días y interactuábamos así. Ahora, o sea, ¿qué era más fácil o qué era mejor para la interpretación, para que quedara pues una calidad alta en la interpretación, en el sentimiento con respecto a la relación de personajes? Pues yo pienso que, perdón, en ese entonces estaba la presión de que tenías ahí el grupo de compañeros, que si te caías, te equivocabas, entonces era el tiempo de todos, entonces algunos te miraban no hacían cara de nada, otros como siempre en cada grupo, que somos distintos, hacían cara de impaciencia y se creaban a veces esos a veces insabores, eh, sin dejar de nombrar que siempre hemos sido una familia que nos hemos querido como hermanos y nos hemos ayudado en todo. Pero ahora yo pienso que tiene uno todo el tiempo y el espacio para usted trabajar su personaje, interiorizarlo y a la vez exteriorizar ese sentimiento con la voz que se necesita en cada momento y en cada personaje. Entonces pienso que ahora es mucho mejor porque tú tienes todo ese espacio, tú estás relajado, y ahora con el COVID, ni quiero pensarlo cómo hubiera sido, no se habría podido. Entonces, De eso, hecho, ¿sí? bueno, prosigue. Bueno, y con respecto a cuando se comenzó con la serie de Samurai X, por ejemplo, que era en japonés, porque siempre, casi siempre, el 90% de los doblajes que hacemos es de inglés a español. Entonces, en inglés tenemos ya un manejo de que el inglés hay que comprimirle mucho el texto, de que algunos, como yo no manejo el inglés, no hablo inglés. Yo me guío por referencia porque ya uno de tantos años de oírlo, ya uno sabe qué es cada palabra, pero pues en sí hablar, desarrollar una conversación no puedo hacerlo. Pero otros se lo saben muy bien en inglés y se guían por el inglés. Pero bueno, eso era hasta ahí. Cuando ya comenzó el japonés, pues ¿cómo? No teníamos una referencia de cómo pegarnos. Era más que todo como por ritmo, y entonces por ritmo, ya por ritmo. Entonces eso es muy importante y ahí comenzamos a ver que el ritmo era uno de los aspectos más importantes, porque con base a eso fue que comenzamos a aprendernos a hacer esa serie. Y otra cosa que nos ayudó también mucho para arrancarla, para el arrancor, y podernos familiarizar con el idioma del japonés, fue que ya habíamos hecho una serie que se llamaba Cops, Policías, que era una serie testimonial de casos que sucedían en los Estados Unidos, de casos policíacos. Entonces la gente iba en unas cámaras detrás de los policías reales haciendo historias. Entonces que no eran con actores, sino eran actores, era gente de la vida real y eran policías, tampoco eran actores en ese aspecto, en esa parte. Entonces, cuando lo íbamos a interpretar, era tan complejo porque el actor generalmente maneja un ritmo de voz al hablar, pero el que no es actor es arrítmico, o sea, comienza de pronto hablando muy rápido, de pronto muy despacio, tartamudea, vacila y tiene una cantidad de modines y de cosas que hay que manejar como, pues, no solamente con ritmo, sino era aprendiéndose los textos y haciendo Exacto. contraimagen, o sea que yo no estaba mirando como en las otras películas el texto acá y guiándome mucho más que todo por la voz y de vez en cuando uno mira la pantalla y voltea acá. No, ahí teníamos que aprendernos el texto y hacerlo contraimagen todo el tiempo, despegarnos del libreto y hacerlo mirando la pantalla todo el tiempo. Entonces ya para ese Entonces, para entonces coordinar. teníamos ganado ese terreno, teníamos ya esa escuelita de esa serie, porque había sido muy larga, de varias temporadas. Entonces los que ya habíamos hecho COP,
se nos facilitó muchísimo porque ya nos aprendíamos el texto y hacíamos era contraimagen y marcábamos contraimagen cuando el proceso, el doblaje tiene un proceso que uno de los iniciales es la marcación, marcar las pausas, donde Sí. va, los tiempos y todo. Entonces, nosotros para la marcada, entonces, mira, aprendíamos el texto, mirábamos 2, 3, 4, 5 renglones, lo que más pudiéramos memorizar, lo marcábamos y ya cuando lo vamos a hacer la toma de voz, entonces era contraimagen. Ya no, nos desprendíamos de libreto, o por lo menos eso fue lo que yo hice porque me ayudó muchísimo. Y ya entonces uno se va familiarizando y uno se da cuenta ya el ritmo con el cual habla ese actor que interpretó este personaje originalmente. Entonces ya uno se le pega y ya se va con él. Entonces eso fue una de las cosas importantes, porque al principio, qué locura, uno no entendía ni jota, a dónde iba, qué era. Entonces dijimos, tenemos que buscar una forma en la que podamos desarrollar este trabajo. Y lo hicimos ya con mucho cariño, con mucho amor. No, y además es una sugerencia muy especial porque años 90, series que marcaron el hito de la animación, que en ese tiempo no sabíamos que era anime, ahí decían que eran dibujos animados, entonces ya Ajá. era otra expectativa, pero ver que este es un samurái vagabundo que no quería matar después de un largo tiempo, conoce a Sanosuke, conoce a Yahiko y a muchos Claro. personajes más que empieza como a indagar la historia más adelante. Yo quería preguntarte esto de las metas. Hay unas metas o sueños, podríamos decir, ¿cuál es tu sueño o en tu vida, o si ya la has cumplido en algún cierto punto de tu vida, si lo has cumplido? Si ese sueño se ha cumplido o no, todavía. Con respecto al doblaje, con respecto a mi vida o Con, profesional, respe- con, con respecto en general de todo. bueno, yo pienso que cuando uno deja de soñar, ya apague y vámonos. Entonces, lógicamente que todavía hay una cantidad de sueños que no se han cumplido, pero en definitiva, con respecto a mi vida, pues con respecto a la televisión, al doblaje, al teatro, que también hice, a escribir, que también escribí, eh, pienso que yo estoy como más es como estar abierto a los proyectos que lleguen, a las posibilidades. Lógicamente que uno quiere que lleguen proyectos, quiere seguir trabajando. Gracias a Dios, tengo muy buena memoria todavía, tengo una salud completa, bendito sea el Señor, y tiene que llegar muchos personajes, no solamente en la televisión, en el doblaje, sino también de pronto en proyectos para escribir. En el teatro sí yo pienso que en ese aspecto ya cerré toda posibilidad porque lo desarrollé por muchos años. Tuve mi grupo de teatro con mi esposa y yo escribía las obras de teatro y las comercializábamos, las trabajábamos, las dirigía y las trabajaba. Pero fueron tantos años que yo creo que fueron como 25, 30 años, que yo creo que fue una etapa ya cumplida. A no ser que me llamaran a dirigir o no sé, bueno, uno nunca debe decir de esta agua no beberé porque más rápido es. Pero pues ya por lo menos Exacto. creo que en el teatro ya no. En el doblaje, pues he hecho de verdad lo que me han dado y he podido, que ha sido yo creo que mucho, casi 40 años de doblaje. Eh, bueno, más como a nivel personal, yo creería que de pronto como que es un proyecto de vida, pero es como poder terminar la vida en una finca, lo que queremos y soñamos todos. De pronto como que ya Exacto. descansando, ¿no? Ya no trabajo más, me voy para una finca a criar las gallinas, los marranitos, a ordeñar una vaca, eh, Estar tranquilo, estar en paz. estar en paz. Pero más que eso, yo creo que lo que yo sueño es que lo que me quede de vida, un día, 8 días, lo que Dios quiera, lo vivo en paz. Y lo que yo hago para eso es desprenderme de todo sentimiento de rabia, de odio, de malestar con los demás y conmigo mismo. Depurar todas esas emociones malas del ser humano
en mi vida. Y gracias a Dios yo nunca he sido rencoroso. En definitiva, estoy en paz conmigo mismo y con mis semejantes. Y quisiera como es dedicarle más tiempo a mi familia y a mí mismo. Eso Exacto. es como mi objetivo principal en este momento, dedicarme más tiempo a mí y a mi familia. Porque aunque yo he sido siempre un hombre de familia, pero pienso que ya como no trabajo no tanto, y entonces bueno, no le he dedicado tampoco tiempo como a los amigotes y de amigos, no. He sido más de familia y de trabajo. Entonces en este momento mi sueño es poder dedicarle lo que más pueda a mi familia, compartir con ellos. Me encanta poder coger el carro, irme a un pueblo, viajar, ir a un buen restaurante. eh, y ya, eso es como lo más importante en este momento de mi vida, el poder compartir con mi familia y conmigo mismo. Mira, qué interesante. Hay una situación muy buena. Bueno, después de esto de lo esencial, y quería saber cómo fue el proceso del año pasado y de este año sobre la pandemia. Y quería saber también del parte del trabajo que tú haces si ha perjudicado esto con la pandemia. Bueno, un fin de semana estaba un amigo, compañero de trabajo, un amigo muy querido que se llama Jaro Leal, que es también doblador y director en este momento. Me dijo, ¿puedo llegar a tu casa el fin de semana? Porque habían dicho que ese fin de semana era como un experimento que iban a hacer de que la gente se quedara en la casa guardadita. Solo eran 2, 3 días, un fin de semana. Entonces yo le dije, claro, vente. Y él estaba en una población cercana de acá, en Fusagasugá. Y entonces yo le dije, claro, vente. Se vino, llegó un viernes, estuvimos viernes, sábado, domingo, y creo que hasta el martes tenemos que estarnos guardados. El lunes por la noche dicen, ya extendieron las restricciones, entonces vamos a estar como 18 o 20 días más, algo así. Entonces eso fue como que no lo podíamos creer, como así, que no podemos salir a la calle, no podemos hacer nada, no pudimos ir a trabajar. Entonces eso siempre fue como de locura, como que no lo puedo De creer locura. y bueno, de eso que uno como que se reía pero con risa nerviosa todos los días y poco a poco lo fuimos asumiendo, aunque para mí no fue tan caótico como para otra gente, como para mi compañero, porque, porque pues cogerlo en otra casa, cuando uno quiere dormir en su cama, cuando uno quiere estar Exacto. solo, en su espacio, entonces fue un poquito complejo para él, para mí no tanto, aunque cuando ya comienzan las restricciones, que no podíamos ir a trabajar, que estaban cerrados los estudios, que la gente de las empresas todavía no había porque tenía miedo, y fue pasándose el tiempo, y uno con los compromisos económicos encima de pagar cuotas, de pagar sus recibos, de hacer mercado, y si uno no trabaja, pues, ¿de dónde? Uno tenía sus ahorros, pero hasta cierto punto, y ya llega un momento en que se acabaron, y que había que seguir Exacto. respondiendo por la parte económica. Entonces fue comenzando una etapa muy difícil y compleja, caótica no solamente para mí, sino para muchos compañeros. Entonces yo afortunadamente vivo en Exacto. la casa de mi hija y no está corriendo. Eso fue una salvación muy grande, porque otros sí tuvieron que entregar las casas, irse a vivir donde familiares, donde amigos, y es mucho más difícil. En cambio yo estaba solo en la casa, entonces gracias a Dios no tenía que solo conseguir lo de la comida y los servicios. Sí, señor. Tomás, Oye, ¿qué quieres, Tomás? ¿Ah? Dime, Tomás, ¿qué quieres? Ese es el gato de mi hija. Nunca se me arrima, pero ahora vino a interactuar y quería saludar, ya saludó. quería saludar ahí saludando a todos los de la red Tari. Sí. Entonces fue un poquito difícil, pero mire que Dios siempre estuvo ahí y ha estado ahí. Lo más difícil de todo, eh, que cuando comenzaron a abrir los estudios se demoró mucho tiempo y, y resulta que muchos tenían estudios en su propia casa y podían grabar desde su casa. Yo, como otro tanto, no teníamos el estudio, en estas posibilidades,
porque nunca se pensó como en que fuera una cosa como tan primordial, obligatoria, porque cuando se necesitaba grabar algo, pues uno siempre tiene amigos en estudios, en las empresas donde trabaja, y siempre nos facilita para uno hacer una grabación. Pero ya hacer todos los días, pues bueno, ellos tuvieron trabajo y mucho trabajo, pero nosotros no tanto y nos demoramos mucho. Ya después comenzó poco a poco a abrir las empresas para uno ir presencialmente a grabar, pero sí se ha bajado muchísimo. Se bajó en un momento, se bajó a nada, a nada, a cero. Y después comenzó a abrirse y duró mucho tiempo, todo el año pasado así o sea, lo que percibíamos era más o menos económicamente como un 20 o 30% de lo que generalmente se hacía. Y con eso pues realmente era como para sobrevivir. En este momento sigue bajito, pero pues hay que darle gracias a Dios que de todas maneras ha subido un poquito más el trabajo. Seguimos trabajando en doblaje. Y mi hermano falleció el 11 de junio de COVID, mi hermano mayor. Eso fue también muy desconcertante en mi vida y para toda mi familia, donde no hayamos tenido muertes de familiares así tan cercanos como hermanos. Bueno. Entonces, pero aquí estamos y vamos para adelante, gracias a Dios, seguimos, la vida sigue, y un día ya seremos nosotros, y ya estarán hablando de nosotros, ya no estaremos, pero mientras estemos aquí tenemos que darle gracias a Dios que ha sido fiel y ha sido bueno. Ya poquito hay que seguir avanzando, como dicen el dicho. De a poquito y pasos, pero bien chiquititos, pero vamos a estar avanzando, paso a paso, exactamente. Y también con respecto a lo que tú dices, que mucha gente de pronto no tenía idea que países como Venezuela, como Argentina, como Chile, como Colombia, hacemos doblaje y otros. Es porque de todas maneras la gente que hace doblaje tenía el compromiso de hacer un trabajo de locución que fuera universal. No podía tener acentos, tenía que ser plano completamente, no tenía que tener cantos ni curvaturas, que esos cantos y esas curvaturas en la voz son las que marcan de dónde eres, las regiones, los regionalismos. Entonces teníamos que tener una locución muy universal, muy plana, para que en los finales tenía que ser planos, punto, para que no descubrieran de dónde éramos. Entonces aquí nos enseñaron como neutro, cómo teníamos que hablar, y poco a poco los directores iban implementando eso, o sea, implementando no, teníamos que hacerlo de una. Entonces yo creo que por esa razón muchas personas no sabían del trabajo que hacíamos en estos países de Latinoamérica, porque era muy similar, era unificado, universal, plano, completamente, sin acentos de ninguna región. Aunque sea universal, de todas maneras la gente pues, bueno, poco a poco ya, yo creo que en este momento conocen las voces y saben, bueno, este es fulano de tal, este es argentino, este es venezolano, pero ahora que hay más manejo de medios, de las redes sociales, y cada uno tiene su página, la gente puede entrar, escarbar y mirar y conocer un poco más de sus vidas y tenerlos más presentes, bien sea por la voz, el trabajo que han hecho, o por lo que han hecho en televisión. De hecho, es la experiencia también de ver esto, del trabajo de cada uno, de cada actor, de estos personajes que dio vida con su voz, y eso que también, eso da la nostalgia también a los que ya han vivido o visto con cualquier personaje, que eso cuando dicen, oye, hace tiempo lo había visto en tal programa, ¿me entiendes? Oye, yo he escuchado esa voz. Entonces eso te lo familiarizan como la nostalgia, porque es verdad, ya la televisión no es lo mismo de hace 20 años atrás, ya no es lo que era antes, no. y eso ya es otro, y aquí en Chile pasa lo mismo, la televisión es, ¿qué? Teleseries, ¿son teleseries, son realities o son de la farándula? Exacto. Pero lo que pasa, ya, está bien, venden, pero no es como la educación que teníamos en los 80 y los 90, que habían programas infantiles. Sí. De hecho, aquí en Chile se hacía uno que era El Mundo Profesor Rosa, que era todo lo relacionado con los animales.
el otro era ping-pong, que era el que cepillaba los dientes, el que te enseñaba a cepillar, el que te enseñaba a escribir. Sí. Entonces, el otro el patio plum, que era el recreo, ¿me entiendes? Ah, Entonces, habían otros conceptos que no tenían, y ahora no hay, y todos están en el cable. Pero el cable no es lo mismo, porque el cable es más instantáneo, ¿me entiendes? Hay sí. canales que solo ya dan bonitos todo el día, pero no te dan una enseñanza. No hay un programa que te diga para los niños más chicos, oye chiquillos, sé que hoy día vamos a aprender la letra A, ¿me entiendes? No existe, ya no está, no Sí. existe, y eso se aprendió en los 80 y los 90. Por eso, ahora, esto también de las generaciones X y generaciones tal, que ahora dice la generación cristal. A ver, la generación cristal es, nosotros tenemos la generación que nosotros vivimos y es lo que veíamos en la tele, y perdona la expresión que voy a decir, rompe y raja, porque el rompe y raja es lo que se ve, y si Sí. no puedes cambiarla. Entonces, si tú estás viendo un niño de 8 años, viendo Candy, viendo, no sé, pues Marco, que son trágicos, y tú como niño chico, sí, te ponías a llorar, pucha, se murió el monito, se murió el perrito, se murió Don Vittorio, Sí. y otros personajes más, entonces tú decís, ¿cómo será que si ponemos esta serie ahora? Oye, le van a decir, no, que esta serie para un niño chico lo van a perturbar, le van a hacer eso, ese sentido. No, no es eso. Nosotros ya vivimos esa etapa no se puede tampoco descontinuar porque ya el proceso de ahora, no hay niños jugando en la calle, todos están con su celular, hay con su PC, y ahora no es lo mismo, ¿me entiendes? Ya, las generaciones han cambiado mucho. Ahora lo quería preguntarte esto que es bien esencial. Em, ¿Cuál es tu mayor alegría profesionalmente? Ah, mi mayor alegría profesionalmente. Yo creo definitivamente que es poder haberme desarrollado durante del espacio de básicamente de mis 18 años hasta el día de hoy, haber podido Ujú. vivir todas las etapas que viví en la actuación, vivir de la actuación, haber podido pasear, comer, comprar, ir y venir con plata del dinero de la actuación, pero sobre todo, no hablemos de plata, sino de haber podido tener esas vivencias emocionales, haber podido disfrutar de hacer cada proyecto, desarrollar cada proyecto, no solamente en la televisión, sino en el doblaje, en el teatro, en el cine no hice sino un proyecto y bueno, pero sí le doy gracias a Dios que haya podido La desarrollarme. experiencia. Sí, haber podido tener esa experiencia, esas vivencias, que no haya yo solamente no lo haya solamente soñado, sino que lo haya podido lograr. Entonces, eso yo creo que es el mayor logro que puedo tener yo, porque yo tengo amigos que comenzaron conmigo y tuvieron que dedicarse por el camino a otras profesiones. Entonces me dicen, yo te envidio porque tienes una salud entera, tienes una familia hermosa y has podido vivir de lo que soñabas, de la actuación. Entonces yo creo que no hay cosa más, Exacto. una de las cosas más bonitas del ser humano que puede tener es poder vivir haciendo lo que a uno le gusta. Y Exactamente. y no solamente me gusta, sino que me apasiona. Y con respecto a lo que tú decías de las generaciones y del cambio de la televisión y de las formas de vida de las generaciones, yo creo que sí. Es muy lamentable que niños de hoy, niños tan pequeñitos como de 6 7 años, tengan que estar con pesadillas y que no durmieron porque en el video, la serie que están viendo de, de Disney, de empresas tan serias y que se dedicaron pues al entretenimiento de los niños, le metan ya a todos los videos la historia de los fantasmas, del terror, del miedo, y que los niños un niño no duerma porque se soñó con fantasmas y que lloró a las 2 3 de la mañana. Y pues, entonces son cosas, el otro día yo vi eso y me pareció muy triste y muy lamentable. Y aparte de eso, que pues la, la sociedad cada día está es más permisiva y más relajada con respecto Sí. a la moral. Entonces ya, ya los niños están viendo y les presentan opciones
de moral. Entonces tú puedes elegir un novio o una novia, le dicen al niño y a la niña. Entonces, no tiene que ser al niño le dicen, no tienes que tener una niña de novia, puedes tener un niño también, tú eliges, tú eres el que decides, es lo que sienta tu corazón. Entonces, hay un relajamiento tan absoluto que lógicamente que el niño hasta ahora está en formación, todavía hay muchos aspectos como ese, de la parte de la sexualidad, que todavía ellos no pueden definir, solamente estamos los grandes para dar una orientación, y dar una orientación correcta, y no niego ni me aparto de que muchos nacen de pronto con ya definido eso, ¿cierto? De ser homosexuales o de vivir lo que sea, pero hay otros niños, hay otros tantos que no, que solamente están inseguros y como son tan tiernitos, tan niños, todavía no pueden definir nada, pero cualquier viento sí los puede llevar y entonces esto sí les hace mucho daño. Y todos estos aspectos los están involucrando no solamente en los proyectos para gente adulta, sino también en los dibujos animados para gente muy pequeña, con los colores, con las formas, con tantos aspectos que los van llevando para que ellos definan, si quieren desde muy chiquititos, desde los 5 o 6 años, qué es lo que quieres. Pues, yo creo que si no hay unos parámetros, unos márgenes para que no solamente la sociedad en sí, sino el individuo como tal pueda enmarcarse y pueda crecer sintiendo que hay unos parámetros, que hay unos moldes, que hay unas reglas y que hay unos lineamientos hasta donde se debe llegar, que son como los modelos, los moldes, para que haya una sociedad sana emocionalmente y en todos los aspectos. Entonces yo creo que cuando ya se pierde eso, pues entonces ya se forma, ya se vuelve lo que tenemos hoy en día, que es un incremento en la distorsión de la parte de ese aspecto de la vida del joven, del ser humano. Entonces, hoy en día ya los hogares ya no van a tener siquiera ni un hijo, sino que muchos se casan heterosexuales, no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, no quieren procrear. Otros se casan, pues bueno, como sabemos. Y no tengo nada en contra, ¿no? De todos los amigos que son gays, que viven una vida, es muy respetable, yo no estoy nada en contra. A lo que yo me refiero, más exactamente, es que cuando hay un relajamiento tan absoluto, desde prácticamente la lactancia, en donde todavía el niño no puede definir nada, es muy complejo. Y de pronto yo sé que muchos de pronto tuvieron ese aspecto tan laxo que les pareció cómodo, se sintieron más cómodos y de pronto sin duda alguna ya cuando están enfrentados a la vida, muy tempranamente han comenzado una vida que no les ha tocado y sin duda han tenido muchos dolores en ese aspecto. Pero bueno, no quería profundizar tanto en ese aspecto, pero ya que tú decías, ha cambiado mucho, no solamente en ese aspecto, y no estoy diciendo que sea malo o bueno, es respetable. Eso depende también, también depende de cada uno. Y es muy respetable, y yo no me meto en ese aspecto, no estoy juzgando para nada. Yo creo que todos somos diferentes, y eso es parte de aprender a vivir en esta sociedad y en cualquier sociedad, de aceptarnos como somos, sin criticar y sin juzgar a nadie. Que quede claro, no estoy juzgando a nadie y un abrazo para todos, la orientación que tengan en cualquier aspecto. Exacto, mira, aquí están los saludos. Ryu Chan dice, excelente profesional por usted. Cassandra, hola, saludos, Altaris, buen live. Es Manuel LP AS Manuel LPAS dice, para que traer vida, si en el mundo está casi en la última, lo seguimos contaminando, no gracias, dice. Bueno, es que depende de cada uno el estilo de opiniones, ¿me entiendes? Pero ¿me entiendes? En gusto no hay nada escrito, como dicen el dicho. Vuelvo y repito, es muy respetable la decisión que cada uno tomemos con respecto a nuestra vida.
Es definitivamente es Exacto. nuestra vida y nadie tiene que meterse ahí, solo esa persona y nada más. Y No Dios. juzgar, no No juzgar lo que juzgar, no, no. uno piensa, lo que ve, sino Sí, juzgar lo que él te exactamente. puede decir. Pero pues es respetable, es respetable. Sin embargo, pues Es respetable. va a llegar el día en que ya no, el ser humano ya no se procrea más y bueno, ahorita de pronto puede sonar chistoso, puede sonar aspecto de risa, pero miren que no, hay ya países como España y como otros tantos que no tienen, como Canadá y como otros que no tienen, solo tienen gente adulta, no hay mano de obra, no hay Japón, gente quien trabaje, tienen que, exacto. Entonces, va a llegar el día en que ya nadie quiere tener hijos y la sociedad se puede ir acabando, en la humanidad. y por eso están en una confrontación en Japón, porque es el 45% de población más vieja Sí. del país asiático. Y entonces Entonces, están implementando una ley, yo digo ley entre comillas, sí, de que los niños de 17 a 18 ya estén con noviazgo, es decir, pololeo o de novios, se puedan casar, pero la obligación que le da el gobierno es tener un hijo. sí. Bueno, sí. ¿Entiendes? Es una cosa yo sé que la cultura a veces de los japoneses es bien chocante, te lo tira de una, ¿me entiendes? Pero es una cosa que quieren hacer el gobierno, y el gobierno es para que, obvio, tengamos gente joven, porque tenemos muchos viejitos que también trabajan y todo el asunto, pero no para las manos de obra, como tú dices, levantar un edificio tienen que traer de extranjeros para que hagan el edificio. Sí. Entonces es otra cosa. Es Y otra es cosa, y mucha plata. definitivamente, perdona que te interrumpa, Guillermo, y definitivamente, pues vuelvo y digo, en la vida privada de nadie tiene que meterse. Y Exacto. no quiero que nadie se haya sentido ofendido por mis palabras, ni juzgado en ningún momento, porque yo creo que lo más importante del ser humano es que pueda desarrollarse, como desarrollar su personalidad y su vida ¿Mm? como quiera. Y ya de resto nadie tiene que juzgarlo, ni tiene que decirle nada, lo importante es que sea feliz, que trate, si no de ser feliz, por lo menos de vivir una vida en paz, haciendo lo que le gusta. Eso es lo más importante. Exacto. Vamos a cambiar un poco del tema, y esto para mí es lo más hermoso de esta pregunta, que se llama ¿cuál es tu comida favorita, maestro? Aquí los Mi vamos por el comida favorita, gastronomía colombiana. mi comida favorita es la que Dios ponga en mi plato en cada día, en cada momento. Pero si vamos a hablar, hay dos. Es el arroz con huevo frito y tajada. Ese Oh, plato nadie te lo quita. me encanta. Arroz, tajadas de plátano maduro y huevo frito. Eso, muy rico. La Qué otra rico. son los tamales. No sé si sepas, allá en Chile sepan que es un tamal, que es ¿sí saben qué es un tamal? Bueno, No, bueno, un tamal aquí, primero se cogen unas hojas de plátano, las hojas de plátano son anchas, entonces se doran un poquitico con candela para que ablanden un poquitico y se puedan moldear y cojan un olor y la comida que se le va a echar encima tenga un olor característico, como ahumado, ah, como... ya, ahumado. Ok, Y ahí entonces en hecho se ha preparado arroz, le he hecho una salsa muy especial con tomate, con cebolla, con adobos y cosas. Entonces, esa salsa harta, con ajos y todo, se le echa al arroz. Hay partes que lo hacen con masa y en otras partes, como en el Huila o el Tolima, en vez de la masa de maíz, de harina de maíz, se le echa es arroz. Entonces se le echa, bien sea o la masa o el arroz, ya adobados con todo eso, adobo, se le echa carne de res, carne de cerdo, pedazos de pollo, y se le echa un pedazo de zanahoria, un pedazo de papa. Todo eso qué rico. y se tapa y se envuelve y se echa a una olla a cocinar una hora y se tapa bien y ya después ya se amarra
con cabulla, y entonces ya después uno lo destapa, ya está listo, solamente es comerlo. Eso es muy rico, a mí me encanta mucho el Muy tamal rico. y el cocodrilo. Mira, los dos platos grandes favoritos que tienen, lo más rico que hay, eso es la comida a veces de otras gastronomías de otros países, uno se deleita, a veces pongo nota, porque puede que también pueda hacer, como a mí me gusta cocinar, a veces también se puede hacer platos distintos que los mismos platos de siempre, entonces uno se da ese lujo también. Sí, Em, perdóname, Guillermo, en 2016 en Santiago de Chile. Estuve en una reunión que hubo de anime en un sitio y me la llevaron Expo allá. Anime, Ah, la Expo Anime se llamaba, es que creo que en la estuviste ahí de estación pronto. Mapocho. No sé si tú estuviste ahí Está, de pronto. sí, sí, sí. Yo Sí, la no, sí. mayoría de todos sus eventos siempre íbamos como sagrado, es decir, es Sí. como ya uno tiene que ir porque tiene que ir. Ajá. Y Entonces para mí fue ahí, espectacular, espectacular haber podido porque era la primera vez que salía de Colombia al exterior y lo hice yendo a Santiago de Chile y me pareció un país y una gente muy culta y me sorprendió que en la calle no encontré, yo creo que si vi uno o dos perritos en la calle fue mucho y hay mucha cultura y mucha conciencia ciudadana porque yo estaba en una calle y no venían carros y el semáforo estaba en rojo para mí, en verde para los carros, o sea, todavía no tenían los carros, y como no venían carros, yo iba a atravesar la avenida, muy cerca del Palacio Presidencial, y un señor me tomó el brazo y me perfecto. dijo, no, no hagas eso, no, no pases. Yo le digo, pero no viene ningún carro, digo, no importa, no pases, espera que esté en rojo, en verde para ti. Y eso me pareció Si tan no, bonito, me dio vergüenza, y yo dije, oiga, sí, hay que tener un orden en las cosas y me pareció sí. eso muy, muy valioso de la cultura de su gente, de Santiago de Chile. Y, y unas sobrinas mías, para quienes mando un beso y un abrazo, las amo mucho, Grecia Alejandra Osorio y Angélica Osorio, quienes viven allá también, en Santiago de Chile. Con ella nos vimos y me llevaron al centro a dar una vuelta y conocí los sitios y me invitaron a tomar una bebida que es propia de allá, que no me acuerdo, ¿Alcohólica? ¿cómo se llama? ¿Alcohólica? No, ¿Alcohólica o no, bebida? en la calle, que era una bebida como de un jugo, que era Ah, como, ¿cómo se llama o hueso, este? El... hueso con Sí, hueso, sí, algo así. sí. Mote con huesillo. El Eso, mote con huesillo. el mote con huesillo. Allá lo fui a probar y ahí Exacto. tengo la foto todavía. Tengo una foto ahí probando el mote con huesillo, me encantó. En fin, la pasé muy rico. Y hablando de comidas allá en el hotel, lo que comí todo el tiempo fue pasta. Me encanta la pasta. Maestro, por esta gran entrevista, se le agradezco un montón y espero que le haya servido también para que aquí los chiquillos de la nueva generación la hayan visto. Y nada, pues feliz y contento de todo esto, de esta gran entrevista. No sé qué le ha parecido, pero a mí me encantó. Pues Guillermo, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Yo estuve mucho más feliz que tú. Bueno, los dos estuvimos felices. Me encantó poder estar contigo. Eres un gran ser humano. Y, Gracias. y a las generaciones de que hacen doblaje hoy en día, les deseo lo mejor y les digo lo que no hay que dejar de lado nunca, siempre, 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 es que hay que tener un gran sentido común y hay que amar con mucha pasión, tener mucha pasión por lo que se está haciendo y es lo que nos va a hacer que tengamos éxito en, lo que, en cada proyecto que estemos, porque pues eso nos compromete a acercarnos más a la calidad actoral que tuvo el actor original, bien sea de algo ya doblado o original que venga. Y yo pienso que es gente también que tiene, desde luego, está llegando más, con más preparación, porque antes de pronto la gente venía del doblaje
de la televisión, y no quiero decir que no estuvieran preparados de la televisión, pero con respecto al trabajo de voz, eh, bueno, ahora llegan mucho más preparados, son más Exacto. inquietos, hacen talleres por todos lados, están comprometidos como con la causa. Entonces, un abrazo, un saludo para todos ellos. La gente, esta nueva generación, es una generación muy afortunada porque realmente tiene todas las facilidades y todas las opciones para poder acceder no solamente al historial de la gente del pasado en el doblaje, sino a muchas herramientas con las cuales no contábamos antes. Y me gustaría Exactamente. muchísimo poder volver a Santiago de Chile a un evento, poder volver a conocer más gente, más compañeros, y para todos los amigos, colegas que hacen doblaje, no solamente en Santiago de Chile, sino en Venezuela, en Argentina, en Perú, en todas las partes donde hagan doblaje, a México, a todos ellos, un abrazo muy afectuoso y todos mis respetos. Los amo mucho, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos Guillermo, ha entonces. sido un Muchas placer gracias, muy maestro. grande. Siempre, aquí Ha sido un siempre placer muy bienvenido grande. aquí en RA. Muchas Gracias, gracias, ha sido gracias. un placer muy grande. Igual ya tienes mi Nos vemos. número, nos seguimos hablando, interno. Sí, no hay ningún problema. Bueno, Nos vamos a cortar. Muchas gracias por la sintonía de hoy para yo cortar esta transmisión. Gracias a la audiencia que estuvo con nosotros. Ya para sabe todos mis amigos. que el Instagram va a estar aquí con siempre grabado y esto Ok, también se va para YouTube, ¿ya? ok. Para en el resumen. Bueno, muchísimas gracias. Cuando tengas todo, por favor me lo envías para Sí, guardarlo y tenerlo ahí. Y a todos ustedes, amigos ningún que estuvieron problema. en YouTube y todas las redes, un abrazo, los amo mucho y gracias por haber siempre estado ahí. Los amo. Chao, 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 Dios chiquillos, los bendiga. cuídense. Igual.